Hola, buenos días, bienvenidos a esta charla sobre Flow Motion que nos van a dar Lucía Serrano y Leo Fabre. Y bienvenidos también aquí a nuestro grupo de chicas que nos van a escuchar. Así, si queréis vosotros presentaros, yo digo, yo soy Lisa, que ya todo, bueno, me conocéis, soy psicóloga y psicoterapeuta y me interesa mucho el tema de la escoliosis, así que me encanta que podamos hacer estas charlas, ¿no? Interdisciplinares, donde de varias profesiones podamos interactuar y hacer preguntas y conocer, me parece súper rico para mí y espero para todo el mundo. Así que si queréis vosotros presentaros a vosotros la palabra. Gracias, Elisa. Bueno, soy Lucía Serrano y fisioterapeuta, osteópata. Me dedico a trabajar con las escoliosis pues, desde el año 91. Entonces he tenido un recorrido en mi formación muy amplia, pero mi base de tratamiento específico para la corrección tridimensional está desde la escuela del doctor Rigo, ya desde aquellos años. Bueno, pues en todos estos años de recorrido de tratamientos, pues con el cambio que he ido evolucionando, pues se han ido introduciendo muchos patrones en relación al tratamiento, patrones correctivos, ¿no? Y de cómo hacer que el tratamiento sea más eficaz y además pues sea también más dinámico. Entonces es por eso que en la sesión de hoy vamos a introducir el factor dinámico, el factor movimiento a este trabajo que venimos haciendo con nuestra escoliosis, ¿no? Que en este caso va a ser bajo la perspectiva de Flow Motion, que es una técnica de fisioterapia creada por Leo Fabre, que ahora lo vamos a conocer y vamos a charlar con él, ¿no? Bueno, se ha hecho una fusión, hemos hecho una fusión del trabajo porque todo lo que se va uniendo a los tratamientos pues va sumando pues, calidad y mejoras, ¿no? En este caso, la parte, toda la fisios y todos los fisios que trabajamos con este sector de la columna, sabemos que aplicamos pues, muchos conceptos, que si relajación, que si estiramiento, trabajo propioceptivo, cada una pues vamos ampliando pues, nuestro bagaje también personal. Y yo desde mis comienzos siempre he querido hacer un trabajo dinámico. Siempre me ha gustado pues bailar con las curvas, danzar con este mundo sinuoso, ¿no? Como yo le digo. Me ha gustado siempre hacerlo divertido y dinámico desde mis primeros comienzos, basándole siempre en una estructura de trabajo fisioterápico correctivo, pero he ido metiendo y ampliando pues con otras formas también a la misma vez, ¿no? De movimiento. Pero en los tiempos de ahora ya el movimiento está como más estudiado en la perspectiva de Flow Motion, ¿no? Que tiene ya no nos movemos por mover, sino que hay unos principios, unos valores y unos objetivos que están muy bien diseñados de mi manera de ver, muy completa, para trabajarlo añadido al trabajo que hacemos nosotros correctivo. Y eso es lo que vamos hoy a conocer y que me gustaría que Leo nos explicara tras su experiencia y cómo ha llegado hasta estos objetivos que nosotros hoy en día podemos aplicar con la fisioterapia. Y bueno, yo lo practico. Y luego cuando nos hable un poco, pues ya vamos interactuando y vamos comentando un poquito cómo lo he ido yo aplicando concretamente a este campo profesional. Okay. Gracias. Bueno, yo soy Leo Fabre, también soy fisioterapeuta y osteópata, también de hace ya unos pocos años, no hace falta decir cuántos. Y bueno, el tema este de Flow Motion nació en un principio más que nada como una especie de sistema de trabajo, ¿vale? Porque
de alguna manera, cuando estaba en consulta, pues me iba dando cuenta, no sé si a medida que ha ido pasando el tiempo, que a nivel profesional y cada vez que vas trabajando más tiempo con las personas, empiezas a dejar de un lado los factores más cuantitativos, que son los que al principio te mueven un poquito más en la consulta, ¿no? Sobre todo relacionados con la postura o con el movimiento, y empiezas a ver factores más cualitativos. Eso tiene el inconveniente de que cada vez ves más problemas donde antes no los veías, ¿no? Y eso te lleva cada vez a estar más preparado, a estudiar más, y es como un círculo vicioso que cuanto más sabes, pues más cosas ves y más te das cuenta que no sabes nada, ¿no? Entonces, todo surgió un poco por una experimentación personal. Como siempre, este tipo de cosas no salen libremente de la cabeza de uno, sino que son cosas vivenciales, y siempre hay un algo dentro tuya que hace que tengas que ir buscando en ese camino y no en otro. El caso es que en los últimos tiempos, especialmente, ya no sé si es por mí, porque realmente la sociedad está cambiando en ese sentido, cada vez me daba cuenta que había un factor común en prácticamente todos los pacientes, independientemente de su edad, de su patología, de lo que tuviera, ¿no? Y es la rigidez. Un factor que además en fisioterapia pues no se trabaja mucho, la verdad. Entre otras cosas porque, claro, tú cómo mides la rigidez o cómo mides la forma que tienes de medir el movimiento se basa en factores que son medibles, en cuantificables, que pues son la fuerza, la amplitud de movimiento, la velocidad, la resistencia, como mucho, cosas así. Pero esa capacidad cualitativa de movimiento que tenemos los seres humanos, que es tan versátil, eso es muy difícil, o sea, no se puede medir realmente de una manera científica, ¿no? Entre comillas. Entonces, me daba cuenta que la mayor parte de los pacientes lo que venía a la consulta es rígido. O sea, personas jóvenes que le decía, date la vuelta a la camilla, y es que no sabían ni darse la vuelta a la camilla, o se salían de la camilla, o las sábanas la tiraban al suelo. Fue una cosa tremenda. Independientemente de la edad, repito, ¿no? Entonces, una vez terminado el trabajo, normalmente siempre me preguntaba a la gente, bueno, pues, ¿y ahora qué puedo hacer? ¿Y qué hago? Y pues salía siempre lo mismo, yoga, pilates, yoga latte, yo qué sé, un montón de técnicas que salían ahí. Entonces me pensaba un poquito en las necesidades de quitar rigidez de esa persona y en lo que había más o menos en el mercado y que era disponible para que pudieran practicar algo de actividad física, y me daba cuenta que ninguna de las que hay realmente me interesaba en ese sentido. Porque la mayoría lo que hacen es, realizan una especie de aprendizaje, es decir, te enseñan unas determinadas posturas o unos determinados movimientos que tienes que aprender bajo el supuesto de que esas posturas o esos aprendizajes son mucho más correctos. Pero sin embargo seguían con el mismo problema, igual de rígido. O sea, pasaban de un patrón de rigidez a otro patrón de rigidez. El movimiento seguía exactamente igual de rígido, con más amplitud de movimiento, más flexibilidad posiblemente, pero flexibilidad con minúsculas, o sea, una flexibilidad corporal, pero a la hora del movimiento, de interaccionar a través de su cuerpo, con el espacio que les rodea, pues nos encontramos lo mismo, una gran rigidez. Entonces de ahí surgió un poquito todo el sistema de trabajo del flow, ¿vale? El flow no es de moverse y dejar mover el cuerpo y ya está, sino que está basado en conceptos de neurofisiología y de biomecánica profundo, ¿vale? De alguna manera es rescatar muchos principios de fisioterapia que son de los años 80, que son de los años 90, que se han ido olvidando. Yo creo que porque, bueno, el mundo ha ido evolucionando hacia algo mucho más cuantitativo y está basado mucho en principios que son la base de la fisioterapia, que es lo que es el trabajo propioceptivo, es la integración neuromotriz,
son los movimientos funcionales en diagonal, que fueron descritos ya en PNF o por Cava, y son cosas que son muy, muy clásicas nuestras, que en parte se han ido olvidando, unidas realmente a conceptos de neurofisiología mucho más modernos y de biomecánica, muchos de ellos sacados de la propia filosofía de lo que es la osteopatía, ¿no? Entonces, básicamente, cuando alguien me pregunta qué es esto del flow motion, es complicado, ¿vale? Explicarlo así de una manera rápida y breve. Yo le digo siempre que hacer flow motion es un intento de estimular un poco las vías neurológicas que se han quedado un poco desactivadas y que estas vías neurológicas eran las que nos hacían movernos cuando éramos pequeños de esa manera tan natural y tan funcional que teníamos cuando pequeños. Es decir, no necesitábamos pensar para movernos, no necesitamos pensar cómo respiramos, ni necesitamos pensar cómo nos colocamos en el espacio. Simplemente se coloca y el cuerpo sabe cómo hacerlo. Entonces es como volver a captar esa memoria que tenemos innata, que tenemos genética, por la cual podemos realizar la funcionalidad del cuerpo, del ser humano, la misma funcionalidad que hemos ido teniendo a lo largo de la evolución, que nos ha llevado a sobrevivir como especie, a llegar hasta el momento en el que estamos. Y eso implica muchísimas interacciones, implica estimular el sistema nervioso a muchos niveles, implica estimular el sistema nervioso a nivel multidireccional, con el espacio que nos rodea. Implica, por ejemplo, lo que son los movimientos funcionales y no tanto los cambios de postura a postura. En fisioterapia, por ejemplo, estamos acostumbrados a colocarnos en una postura y en esa postura pues, hacer un determinado tipo de trabajo. ¿Vale? Venga, ahora vamos a trabajar en sedestación. Pum, 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 venga. Vale, ahora quitamos esto y nos ponemos cuadrupedia. Venga, en cuadrupedia pues hace un montón de cosas. Claro, pero el movimiento no es eso. El movimiento es el paso de sedestación a cuadrupedia. O sea, nadie se ha preocupado de ver qué pasa desde la sedestación a la cuadrupedia. En fin, son aspectos del movimiento que tienen que ver con la atención, con la intencionalidad, que tienen que ver con el comportamiento emocional, con la adaptación de nuestro cuerpo en relación al medio que nos rodea, en fin, por ahí va un poquito la cosa, ¿no? Entonces, con todo esto, claro, empiezas a verlo a nivel filosófico. A nivel filosófico podríamos estar hablando 4 horas de esto y seguro que vosotras tenéis un montón de ideas y de cosas también para aportar, ¿no? Pero claro, ¿cómo se gestiona todo esto de manera técnica, sin eliminar todo aquello que es lo innato? Y entonces aparece la palabra desaprendizaje. En lugar de aprender, lo que hacemos es desaprender. El problema del aprendizaje es que está basado básicamente en la repetición. Es un modelo repetitivo en base a una interactuación o una actuación concreta repetida. Tú vas dándole al cerebro la capacidad de almacenar a largo plazo, ¿no? Claro, el aprendizaje tiene 2 inconvenientes. El primero, si tú lo que aprendes no es lo correcto, es decir, si tú lo que aprendes no es un movimiento funcional, sino que es un movimiento forzado de alguna manera, lo que estás haciendo es imprimirle una cierta rigidez al sistema nervioso y una cierta rigidez al cuerpo, ¿vale? Y segundo, incluso si es funcional, si está repetitiva, solo en un elemento concreto, al final ese elemento de interactuación se convierte en rigidez también, porque tu activación nerviosa, tu activación neurológica va a facilitar ese movimiento específicamente. Entonces, de alguna manera vas a mermar las altas capacidades que tiene el sistema nervioso de interactuación con el cuerpo y con el espacio, ¿vale? Entonces, sale un poco por ahí. Y aquí ya se mezclan diferentes conceptos. Para hacer un desaprendizaje es intentar
borrar un poco de la corteza cortical todas aquellas posturas o todos aquellos patrones impuestos que hacen que nos movamos los adultos de una determinada manera, que nos movamos de manera rígida, porque el que una persona no esté rígida hoy en día realmente y con la que está cayendo es un poquito complicado, ¿no? Y sale todo esto una palabra entre medio que es la fluidez, que digamos para mí el elemento antagonista o la antítesis de lo que sería la rigidez. Y esta fluidez conlleva tener una cierta capacidad de movimiento, sobre todo cualitativo, que tengamos esa capacidad de movimiento fina y con un cierto ritmo y con una cierta cadencia, ¿vale? Por eso digo que es importante no solo en la postura, sino también que pasan los diferentes cambios posturales. ¿Qué ocurre ahí con el movimiento? Entonces, con todo esto, observamos cómo se mueven los niños, que son los niños, o sea, que son las personas que de manera general son los más fluidos a todos los niveles, física, emocionalmente, y empezamos a descubrir que hay movimientos que son innatos que no necesitamos aprender. El adulto lo que necesita es eliminar toda esa cantidad de información cortical y todos esos aprendizajes corticales y toda esa manera de funcionar intentando analizar cada uno de los gestos que realizamos y dejar que el cuerpo haga su trabajo. Claro, para que haga su trabajo hay que volver a activar aquellas vías neurológicas que estaban activadas cuando éramos niños. Entonces el trabajo del flow tiene mucho que ver con esto. Tiene que ver con la activación de todo el sistema propioceptivo, tiene que ver con la activación o la mejora del sistema del movimiento oscilatorio primario, es decir, de la integración entre el sistema vestibular y el sistema propioceptivo, que es algo que normalmente pues, pasa un poco también desapercibido. Tiene que ver con la capacidad de relación con el medio, de desplazamiento. En flow siempre decimos que es hora de salirse de la corchoneta, es decir, de estar en tu mismo espacio e interactuar con todo lo que tienes alrededor, porque esa interactuación es la que activa el sistema nervioso a nivel prefrontal en la corteza motora, y rescatar movimientos que son propios en el ser humano. Movimientos, como digo, yo digo ahora mismo a una persona ya adulta que se tumbe en el suelo y que se coloque boca abajo y que de ahí se ponga en cuclillas o que simplemente se siente sobre las piernas, realmente me mira con la cara un poquito extraña, ¿no? Porque hay un montón de cosas que se han ido perdiendo. Tenemos un hábito postural y de movimiento que al final con el tiempo lo que hace es hacer más rígido el cuerpo, la mente y absolutamente todo, ¿no? Y va un poco por ahí, ¿vale? Lo que pasa es que esto tiene su base, digamos, filosófica, es un poco el concepto del flow, que es un concepto de psicología de los años 70, que se desarrolló mucho en los años 90, que se basa en un estado de atención, pero en un estado de atención en el que también hay una determinada intencionalidad. Cuando tú realizas un determinado tipo de movimiento, hay un objetivo concreto y ese objetivo es un objetivo que tú puedes cumplir sin ningún problema, está acorde con tus propias posibilidades. Y como está acorde con tus propias posibilidades, cuando vas cumpliendo ese objetivo, realmente hay como una especie de feedback que retroalimenta un poquito las ganas de seguir realizando ese tipo de movimiento. Y toda tu atención va directamente a la acción, no se te dispersa la atención, no hace falta insistir en el grado de concentración, porque simplemente el disfrute que tú estás teniendo realizando la acción ya hace que tengas toda la atención puesta ahí. Entonces, digamos que encontrar ese estado de flow, de satisfacción o de atención plena realizando una determinada acción y disfrutando de ello, en la que el tiempo desaparece y tu personalidad, tu propia personalidad parece como que se difumina, no se difumina, sino que se integra en todo lo que estás haciendo, pues eso digamos que es la base filosófica del flow, que es lo que nos pasaba cuando éramos niños y estábamos jugando.
que nos poníamos a jugar y el tiempo desaparecía y estábamos en una acción y simplemente el mundo desaparecía. No había catástrofes, no había COVID, no había absolutamente nada. Toda tu mente estaba en ese momento y el tiempo desaparecía totalmente. Claro, para poder hacer eso a través del movimiento, yo me di cuenta practicando danza y practicando movimiento que era un poco complicado, ¿no? Porque, bueno, voy a dejar que el cuerpo se mueva libremente. Eso del movimiento libre y la expresión corporal y todo eso está muy bien, pero me daba cuenta que al final, dos cosas en relación a eso. La primera es que mi cabeza decía o le apetecía realizar un giro grande y lo realizaba. Pero claro, en el momento que realizaba el giro, mi sistema vestibular y mi sistema propioceptivo entraban en conflicto. Y directamente lo que hacía era pararme, abrir los brazos y se me paraba absolutamente toda la acción, y si no me entraba náusea, pues lo que me pasaba es que se me cortaba el rollo directamente. O sea, que el estado de flow, déjate mover libre, como que no existe. Y segundo, que me daba cuenta ya haciendo talleres, que haciendo ese movimiento libre e intentar de ir a ese estado de disfrute, al final todo el mundo terminaba haciendo lo mismo, ¿no? Es como lo que yo le llamo hacer el gusano. Terminabas en el suelo haciendo así, metiéndote ahí en tu mundo y en tu cosa, que está muy bien, ¿vale? Creo, emocionalmente, puede ser que te libere, entre comillas, algo, pero claro, cuando lo haces 4 veces te das cuenta que siempre haces la misma repetición. Al final estás repitiendo otra vez procesos y comportamientos rígidos porque siempre vas a lo mismo, ¿no? Entonces me di cuenta que el estado de flow también se necesita un aprendizaje. Y eso es lo que le pasa. Cuando se habla de estado de flow, lo primero que se te va a la cabeza es pensar en un músico de jazz, ¿vale? Está tocando jazz y está en estado de flow. Dice, hostia, qué bien este tío, o qué mal, lo estoy viendo y está tocando para él. O sea, a mí no, yo estoy aquí de espectador y me echa cuenta, está tocando para él, está en estado de flow total. Claro, pero lo que no nos acordamos es que para llegar a ese estado de flow tocando jazz, hay que haber estudiado muchísima música y hay que haber practicado mucho, ¿de acuerdo? Y ahí es donde está un poco la cuestión. ¿Qué tenemos que, vuelvo otra vez a la palabra aprender, para después desaprenderla? ¿Qué tiene que aprender el cuerpo para poder, con el movimiento, estar en un estado de flow permanente, de atención y de calidad de movimiento? Pues el cuerpo tiene que volver otra vez a los inicios. Tiene que tener un buen comportamiento postural, el movimiento tiene que estar integrado correctamente, el sistema vestibular tiene que estar funcionando. Eso es una de las cosas prioritarias en flow. El sistema vestibular tiene que estar integrado con todo el sistema propioceptivo. Si no, ahí es donde encontramos barreras al movimiento. La columna vertebral, sobre todo, tiene que estar totalmente libre y totalmente suelta de movimiento, si no todo lo demás no funciona. Y la columna vertebral tiene que facilitar el movimiento de la cabeza, tiene que facilitar el movimiento de los brazos, todo ello para poder captar mejor la información, para que haya una buena integración. La corteza premotora tiene que estar funcionando, tiene que estar activa. El 30% de las fibras motoras sale de la corteza prefrontal. Cuando realizo un movimiento analítico, la corteza prefrontal está totalmente dormida. Sí, hay elementos de interacción en el ser humano que no es más que cuando nosotros estábamos jugando de pequeños, que hacíamos un montón de cosas trabajando todos estos conceptos, ¿no? Entonces, a nivel técnico, el ir llevando todos estos conceptos poco a poco, a ver cómo se hace, ha sido el trabajo realmente que se ha ido desarrollando en el flow, tanto en la formación como en los grupos, como en todo. Es un trabajo muy técnico. No es trabajo de moverse y ya está, sino un trabajo muy técnico. Y es un trabajo muy técnico y muy gratificante porque todo el que lo practica, claro, como estamos realizando en teoría movimientos que son funcionales y movimientos que nuestro sistema nervioso reconoce, en el fondo, aunque tengamos las vías un poquito medio inactivas, son movimientos que rápidamente se integran en el sistema nervioso. Y esta activación es automática. Entonces, los cambios corporales
en cantidad de movimiento, en calidad de movimiento, a nivel postural, o sea, absolutamente todos son inmediatos, son súper rápidos. ¿Vale? A veces basta hacer una pequeña sesión de flow, estimulamos los pivotes vertebrales, estimulamos los pivotes ligamentarios y hacemos 4 ejercicios de estímulos laberínticos y propioceptivos y algunas que otros movimientos en diagonal, utilizando la vista y las cervicales y algunos movimientos de cambios posturales en el suelo para que el cuerpo se active de una manera que es impresionante, ¿vale? Por ahí va un poquito, va un poquito la historia, ¿vale? Entonces, Una como pregunta. somos pocos, no Sí, sé si mejor, si me quieres algo así más sí. puntual. Y después, Lucía, ¿cómo se ha llevado todo esto? Algo tan complicado como es la necesidad correctiva que tiene una escoliosis, que en teoría esa corrección, ese corsé que se ponen las chicas, en teoría es la antítesis de lo que sería la fluidez, ¿no? Claro. Uno de los problemas que hemos visto en las escoliosis y que habéis visto también vosotras, es la tremenda rigidez que tienen las escoliosis de por sí, sumada a inculcar patrones que necesariamente son correctivos en esa fase, ¿no? Hay un exceso de rigidez que, bueno, que siempre a Lucía siempre le ha llamado un poco la atención, ¿no? ¿Qué puedo hacer para que manteniendo estos patrones correctivos no haya este estado de rigidez tan grande en estas chicas, ¿no? Y ahí es donde está un poquito el intento de integrar una cosa con la otra, que no es fácil, ¿eh? Claro, está muy bien. Vale, pues como Leo había dicho al principio, si vosotras chicas queréis hacer preguntas, quería que fuera una charla interactiva. Y también si queréis, como somos muy poquitas, presentaros, decir quién sois y vuestra experiencia y eso está bien, ¿no? Es una pequeña tribu que aquí estamos dentro del mundo de la escoliosis, así que doy espacio también a vosotras y luego también Lucía, que tenemos vídeos que ella ha preparado. Amigo que me encanta de todo esto que está diciendo Leo es justamente, yo que también tengo escoliosis, he sido paciente de escoliosis, ¿no? De José de Milwaukee, el tema del introducir el tema del flow relacionado con el placer, con el disfrute dentro de la terapia, a mí me parece una revolución total, porque la rigidez realmente, yo pienso como psicóloga, ¿no? Cuando uno se pone rígido por miedos, por tensiones, por estrés, entonces eso sería la alternativa, ¿no? El antídoto a la rigidez, el flow, la fluidez, tiene que ver con endorfinas, oxitocinas, con todo hormonas, o sea, es un tema que es químico, que tiene que ver con o sea, a nivel hormonal, con muchísimas cosas, está diciendo Leo, el sistema nervioso, o sea, abarca todo el complejo humano, ¿no? Entonces a mí me parece una cosa buenísima poderlo introducir. Y esto era solo, no era una pregunta, realmente era una observación y qué bueno que haya esta introducción, ¿no? Sí, no sé si vosotros queréis hacer preguntas ahora o después, no sé, como queráis, chicas. Bueno, yo por ahora no tengo ninguna pregunta, pero sí es verdad que este tema me encanta porque es precisamente lo que vivo con los adolescentes. Es decir, cuanta más corrección consigo con ellos, más rígido los convierto. Entonces es como una lucha de cómo puedo mejorar su calidad correctiva y su calidad dinámico, porque al fin y al cabo ellos viven un día a día dinámico, se mueven. Y una cosa que conseguimos en consulta en estático, a mí lo que me interesa es que lo integren. Esa parte de integración es la que yo ahí me pierdo. Es decir, cómo esa corrección que hemos conseguido en estático que pase al dinámico. Y tú eres Marta. Marta, no se oye más. Se ha quitado Sí, ya. A ver, habla. Mira, yo ahí quiero comentar una cosita, ¿vale? Porque claro, cada cosa que hablemos seguramente hay para mucho tema. Cuando hablamos de postura, a veces tenemos la conciencia
un poquito la mente con esa dualidad cartesiana que nos caracteriza a la sociedad en la que vivimos. Pensamos muchas veces en postura por un lado y en movimiento por otro lado, pero eso no es la realidad. La postura no es la forma en cómo se coloca el cuerpo en el espacio. Cuando Espera, hablamos de Leo, postura... Marta tiene un problema, no te oye. Que no sé pues, qué ha pasado. O si no, nosotros seguimos y luego, que me da pena. Si quieres, Marta, sales y vuelves a entrar. Prueba a ver. Ah, es que no escucha, claro, ella no me oye. Tengo que escribir. Un momento. Y quizá sí. Marijo mientras va presentándose ella y no sé, Eso, me y diciendo así algo. tienes más preguntas para luego. Largo, María José. Hola, bueno, soy María José, yo soy osteópata y a mí me gusta mucho este tema, sobre todo uno de los enfoques que estás dando sobre la rigidez, porque yo sí valoro mucho la rigidez no tanto física, pero sí veo que hay una relación muy estrecha entre la rigidez mental, la rigidez emocional y coincide precisamente con las personas que realmente físicamente son muy rígidas también. Y muchas veces interactuando en su forma de pensar, en su forma de cómo se valoran sus emociones, van cambiando poco a poco también esa fluidez física. Y para mí es muy importante valorar todos los aspectos de la persona, no solo físicos, sino emocionales y mentales. Muy bien, María José. Mira, desde el punto de vista del flow motion, ¿vale? Bueno, no es el punto de vista del flow motion exclusivo, es algo que se piensa así. Realmente la flexibilidad que se pueda tener física o la flexibilidad que se pueda tener emocional no están relacionadas. Es lo mismo. O sea, no se puede tener un cuerpo fluido ir caminando por ahí como Jack Sparrow de Piratas del Caribe y tener una mentalidad y tener la mentalidad rígida del Comodoro que quiere coger al Capitán Sparrow. Eso no funciona así. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Partiendo de que no hay esa división intelectual que tenemos con el cuerpo realmente, que repito, es una mentalidad muy cartesiana, todo el mundo entiende que desde que una parte que pueda estar emocionalmente con conflicto, que pueda producir una cierta rigidez, una cierta paralización, que de eso podríamos hablar un montón, pues evidentemente el cuerpo también lo va a estar. Y todo el mundo entiende, y eso lo saben bien los terapeutas y los psicólogos, que trabajando a nivel psicológico puedes conseguir cambios a nivel corporal. Claro, la propuesta de Flow Motion es, si esto no es unidireccional, es lo mismo, si yo planteo liberar la rigidez a nivel corporal, automáticamente a nivel emocional también va a haber mucha más fluidez. Y el Flow Motion no se hace para conseguir fluidez emocional, porque yo soy fisioterapeuta y tengo mis límites, aunque pueda tener conocimientos personales, pero sí me preocupo de trabajar el cuerpo. Dándole fluidez al cuerpo, emocionalmente voy a estar mucho más equilibrado y voy a tener mucha más fluidez. Y esto es muy básico. O sea, si tú tienes unas cervicales que están rígidas de movilidad porque tu comportamiento motor durante toda la vida ha sido un comportamiento concreto y tiene derivado de la integración neurológica entre las cervicales, los ojos y el sistema vestibular, pues cada vez que mueves el cuello un poquito, la cabeza por un lado y por otro, pues te desequilibra. Eso va a impedir de alguna manera que tú te muevas libremente y que tengas, o sea, lo que va a hacer es aumentar la rigidez. Si yo consigo que todo ese bucle cervical, cefálico alto funcione correctamente, tu movimiento se va a liberar y va a tener más fluidez. Automáticamente vas a tener mucha más fluidez emocional. Sí o sí. Si partimos del concepto de que las dos cosas no es que se interrelacionen,
sino que realmente forman parte de la misma entidad, del mismo ser. ¿Vale? O sea, que va un poco por ahí también. Pero entramos desde lo físico. Es más, pienso que entrar desde lo físico es mucho más sencillo que entrar desde lo emocional. Pues yo te puedo decir a ti, mira, mañana cuando te levantes, te vas a levantar contenta. Sonríe, que ya de por sí te va a liberar endorfinas y una serie de cosas, pero tú te vas a liberar, tienes que poner la voluntad de cambiar a nivel psicológico. Bueno, eso no es tan fácil de realizar, pero sí te puedo decir, tú cuando te levantes mañana, vas a coger y vas a mirar con el rabillo del ojo hacia la derecha y vas a girar directamente la cabeza al mismo lado y después vas a hacer el mismo movimiento, pero girando la cabeza al otro lado, al mismo tiempo que levantas el brazo y haces una diagonal. Eso sí lo puedes hacer. No tienes que ser feliz para hacerlo. Lo puedes hacer incluso con frustración. Para mí es mucho más fácil entrar desde lo físico que desde lo emocional. Pero claro, entrar de lo físico es mucho más complejo, porque hay que saber exactamente cuáles son las vías de entrada y los estímulos necesarios para que realmente tu sistema nervioso se active y tenga un movimiento más fluido. ¿Vale? No sé si te sirve. Sí, claro, sí, sí. A mí me gusta ver cuál es la facilidad de cada persona con la que encuentro. Para unos es muy fácil la parte física, pero otros necesitan la parte emocional. Pero bueno, a mí me gusta porque en cada persona, cuantas más herramientas tengamos, pues vamos a poder entrar por un lado o por el otro. Así que Evidentemente. Una puerta, ¿no? sí, La puerta de ingreso. puertas. Lucia, ¿quieres que pongo los vídeos y tú vas comentándolos o qué? Lo Vale. digo porque Sí. ya estamos a menos cuarto de tiempo, se ha ido, ha sido súper interesante. Y así, no sé, si tú quieres mientras comentarlos y eso. Sí, puedes ponerlo y luego comentamos algo. Ah, espera, yo quería comentarle a Marta lo que ha dicho un momentito. Marta, ¿tú Sí. escuchas ahora? Ya sí, Ahora ya sí, ya sí. Vale, genial. Marta, lo que has dicho del tema de trabajar en estático la postura para cómo te lo llevas al movimiento, realmente no hay una separación entre movimiento y postura. Las dos cosas están totalmente integradas. De tal manera que tú puedes pensar que el movimiento no es más que la encadenación de diferentes posturas. La postura no es cómo se coloca el cuerpo en el espacio, sino que se llama postura todos estos mecanismos que tiene el sistema nervioso para que tú, sin tener que pensarlo, se coloquen los diferentes segmentos, se gestione el equilibrio y se puedan coordinar bien todos los segmentos durante el movimiento. Por lo tanto, la postura no es algo estático, sino que es dinámico. De hecho, cuando tú estás en una determinada postura parada, el cuerpo no está quieto totalmente, se está moviendo permanentemente porque las fibras rojas tónicas se están moviendo. No hay ese concepto de quietud y de movimiento. Y cuando tú te estás moviendo, el 90% del movimiento no es voluntario, es involuntario. El 90% del movimiento representa lo que a nosotros nos debería, lo que es el concepto de postura, que es la gestión de todas esas fibras rojas tónicas que funcionan de manera autónoma y automática. Por lo tanto, la mayor parte de los componentes de un movimiento son reflejos y eso forman parte también de la actividad tónica, postural, que esa es la palabra. Entonces no hay tal separación. Para mí uno de los no defectos, sino de las pequeñas insuficiencias que tiene Roth, básicamente, es el no terminar de integrar todos esos procesos correctivos realmente en otro tipo de desplazamientos, en otro tipo de movimientos y en otro tipo de desplazamientos que además te hagan interactuar con el medio que te rodea, a través del contacto, a través de la vista, a través de, en fin, es un poco por ahí, ¿vale? Claro que hay mucho trabajo por hacer ahí y ahí es donde Lucía más o menos ha estado integrando el movimiento. Bueno, podemos poner un vídeo y luego hablamos. Claro.
En este caso, esta chica le pedí que lo hiciera con el corsé también, porque es interesante como conviven con el corsé tantas horas, cómo pueden ellas integrar el movimiento en su vida cotidiana, porque entre otras cosas lo que les rompe son también un poquito los esquemas y los tabús que tienen con el tema de no poder moverse, sobre todo al principio, cuando empiezan, como ella, que empezaba con sus primeros días de corsé. Y esto es una manera también de que ella pueda sentir que el mundo no se queda ahí, sino que puede seguir moviéndose a pesar de que a ella le gusta, porque hacía su gimnasia rítmica y bueno, y es una manera de expresarlo en este caso. Yo realizo el trabajo de movimiento del flow motion con corsé, sin corsé, en niños, en adultos. No hay nada igual, ¿eh? No hay una sesión igual a otra, tampoco van cambiando, se van modificando. En este caso, yo le propongo, vamos a integrar movimientos diagonales, movimientos de espirales, trabajo del sistema vestibular con apoyos y entonces, y haz una coreografía, la que tú quieras, donde mezclas el estiramiento con estos patrones que he comentado. Entonces, ha salido eso, ¿vale? Como podía salir otro día otra coreografía. Ese día salió esta coreografía, que es la que, si podéis ver. Lo que yo veo que nuestra chica, nuestro chico, da igual que sea la edad, ¿eh? Pero lo que les veo es que se motivan mucho más. Porque cuando hemos entrado a hacer las correcciones como nosotros lo sabemos, ¿no? Nuestra instrucción como terapeuta correctivo, ¿no? A nivel tridimensional, tú que estás haciendo stroke y yo que me baso mucho en este trabajo también, eso no es que lo quitemos, eso está presente. O sea, es necesario hacer ese trabajo y que vaya tomando la conciencia de cómo se va percibiendo los cambios, cómo se va integrando todas las correcciones que les vamos dando. Es la manera en cómo la podemos hacer que sea diferente. Si están más motivados, ¿vale? Y hay más disfrute, hay como un grado mayor de atención. Si hay un mayor grado de atención, hay mayor integración. Si hay mayor integración, hay mejor control motor. Es decir, que es como una cascada. Entonces, mi experiencia es que yo antes decía, bueno, pues hago las correcciones y venga, y ahora un ratito vamos a movernos, ¿no? O ahora como un ratito vamos a relajarnos. No, ahora yo lo que hago es que sigo haciendo esos patrones correctivos que se van integrando, pero en la forma que lo vamos haciendo es la que cada una, por la forma de ser que tiene, pues le va integrando. Entonces, si yo veo que ellos están disfrutando con las correcciones, al final me controlan mejor. Controla a nivel motor, me refiero. Entonces, sabiendo que la postura es algo dinámico, o sea, el concepto de postura, mira que yo he hecho RPG, MSIE, todas las técnicas que existen por el mundo, porque de verdad que me ha encantado siempre tener muchos conocimientos de todos los tipos de trabajo, que son de estiramientos globales, de posturas globales, todo eso lo voy integrando, por supuesto, pero una vez que estás haciendo el posicionamiento, si tú entiendes que una postura a pasar a la otra postura tiene una gama de posicionamiento, esa es la gama de posicionamiento que yo voy a trabajar. Es decir, estamos corrigiendo de pie, pero ¿cómo pasamos de pie a la marcha a sentarnos, de sentarnos a ponernos en posición de cuadrupedia? Entonces, ese paso, ¿no? Esa transición de una postura a la otra, que al fin y al cabo es el movimiento, ¿no? Cómo nos vamos desplazando por el espacio, es lo que yo voy integrando. Entonces, partimos de la corrección, pero ahora le vamos a dar las condiciones que tiene el flow. Por ejemplo, ¿cuáles serían las condiciones? Pues, mira, las tengo aquí escritas. Movemos las líneas de fuerzas,
¿vale? Una de las cosas que es muy importante, como ya sabemos biomecánicamente, toda la distribución de líneas de fuerza, ¿cómo podemos mover esas líneas de fuerza para que sea más fluida la columna? Ya sabemos que cuando nosotros hacemos patrones correctivos de este tipo, se establece un patrón rígido, ¿vale? Que también es necesario, pero ¿cómo podemos pasar esa rigidez, ¿no?, funcional a algo que sea más fluídico? Una columna que sea más fluídica, ¿no? Y ya no hablo del concepto de flexibilidad, sino de fluidez. Entonces, la línea de fuerza, el esquema de torsión que nosotros tenemos, ¿vale?, como la escoliosis, ¿cómo podemos mover nosotros esas líneas de fuerza en espiral que entendemos? Pues entonces hago movimientos que son movimientos en espirales, movimientos en diagonales, partiendo de las correcciones, ¿vale? Entonces, movemos los pivotes, ya hemos movido las líneas de fuerza en todas las posiciones, estemos de pie, estamos tumbados, ¿vale? Movemos la línea de fuerza y la vamos asociando, imagínate, un ejercicio correctivo de cúbito lateral, ¿no?, de los que nosotros hacemos. Pues empezamos a corregir nuestra concavidad, convexidad, estira, corrige y tal, pero vamos a mover las líneas de fuerza en esa posición lateral. Vamos a mover los pivotes en esa posición, ¿vale? Vamos a mover los 3 diafragmas en esa posición. Estamos sentados. Vamos a mover todos estos patrones en esas posiciones para que después pase a la secuencia postural. La secuencia postural es cómo me levanto, cómo me voy a desplazar a coger cualquier gesto, ¿vale? Y lo vamos integrando después de haber desarrollado esos movimientos. Líneas de fuerza, pivotes, sistema vestibular. Jugamos mucho con la visión, con la vista, como disociar, y todo esto en movimiento, ¿vale? Y en distintas posiciones. Trabajamos la integración de la ATP, la respiración, por supuesto, ya no solamente la respiración correctiva dirigida, sino que es la respiración de todos los diafragmas, ¿vale? Es decir, cómo trabajamos también toda la parte más inferior de nuestra pelvis con la respiración también. Es decir, es buscar una sincronía de los 3 diafragmas, que para nosotros los osteopatas pues tiene mucha importancia también. Y sobre todo la relación del espacio-cuerpo, que estamos con el COVID un poquito más rollo. Antes trabajábamos más en pareja, se trabajaba más en los espacios. Ahora cogemos un espacio más reducido, pero intentamos llevar a través del suelo y del espacio al cuerpo también, ¿vale? Y también integrándola de la forma correctiva. Es decir, que ya no me quedo en una posición y ahí me quedo corrigiendo y ya está. Sí, lo hago, pero luego lo integro para mover estos patrones, ¿vale? Al final lo que queda es que la percepción de uno misma es mucho mayor que haberte quedado en posturas correctivas nada más, o en estiramientos. Me quedo con estiramientos, respiro, me quedé. Está bien, pero creo que para mí no ha sido suficiente, porque al final las veo como muy robot. Las veo como se quedan ahí como muy... y no, hay que moverse y estar sueltos y que cada uno exprese. Eso sí, nuestras curvas en armonía, nuestras curvas sueltas, equilibradas, ¿vale? Que además que nosotros podemos valorar, porque después, claro, se hacen los controles radiológicos, nosotros por escáner hacemos trabajo de secuencias periódicas para ver también los controles posturales, hacemos las espirometrías, evidentemente a nivel cuantitativo vemos que esto tiene muchos beneficios y también se mantiene la mejoría, es decir, que no es que estemos haciendo algo que vaya en contra, no vamos a hacer nada en contra de un patrón de por sí de una escoliosis, ¿vale? Menos cuando ya llevamos tantísimo años ya haciendo estas correcciones. Entonces, digamos que esas son con las condiciones. Los objetivos, como siempre, nosotros hacemos una valoración, ¿vale? Tenemos unos esquemas donde hacemos una valoración y luego podemos hacer ese contraste, el antes y el después. Una valoración de la culomotricidad, de la línea de gravedad lateral frontal y de la cabeza, la impactación de la rodilla, el esquema de torsión, el apoyo del trípode plantar. Trabajamos la ATP, que es el equilibrio estático,
como cerrados, ojos abiertos, en fin, una serie de secuencias que hacemos. El equilibrio dinámico, hacemos el estudio del equilibrio dinámico, hacemos el de Fukuda, de la marcha con los ojos cerrados, el giro de la cabeza. Entonces, todo esto, si lo habéis observado en nuestra escoliosis, la pérdida del equilibrio que tienen y la falta de coordinación, y en que en ciertas edades las vergüenzas que hacen que no quieran expresar su cuerpo. Se quedan muy cómodos cuando se les enseña la corrección, se quedan súper cómodos. La postura, respira, estira, eso lo hacen bien, les gusta porque es como que es una estructura que no tengo que expresarme mucho. Pero cuando esto lo llevamos al movimiento, aparecen los desequilibrios, aparece la pérdida de la coordinación, aparecen los mareos, aparecen las vergüenzas, ¿no? Eso de poder mostrar. Entonces, rompemos muchos aspectos que no solamente quedan en la postura. Entonces, hacemos también la elaboración de los pivotes principales y necesarios para un buen funcionamiento del movimiento y de la marcha. La movilidad activa de la columna vertebral, ¿no? Cómo hacen una serie de movimientos con la columna que luego se puede valorar esa fluidez y la no rigidez. Y los desplazamientos y la coordinación a través de... Bueno, pues todos esos tests nosotros los valoramos antes y después y mejoran muchísimo. Es decir, que hay una parte cuantitativa para nosotros que también funciona bien. Por otro lado están los estiramientos y la flexibilidad y las secuencias posturales, que ahí ya nos morimos de risa cuando pasamos de sentarnos a de pie a hacer toda una serie de secuencias, ¿vale? Que cuando ya están un poco más entrenados en nuestro trabajo más correctivo, digo, bueno, pues ahora vamos a desplazarnos por el espacio, vamos a movernos, vamos a hacer coreografía que queráis, llevando estas correcciones al movimiento. Y ahí es donde realmente vemos nuestro trabajo, cómo han sido capaces de crear esas correcciones de una manera más suelta, ¿no? Menos rigidez, al fin y al cabo. A mí por eso cuando Leo hablaba, hace ya años que estamos trabajando este tema, ¿no? Conjuntamente, y cuando él, la capacidad que tiene de haber desarrollado todo esto, ¿no? Integrando toda la experiencia y el trabajo, me gustó como para tener yo también unos esquemas y no hacer ya movimientos como venga, ¿sabes? Sino que algo como que está un poquito más acorde con lo terapéutico, ¿no? Y al final, si movemos las líneas de fuerza, movemos los pivotes que están más sueltos, más libres, tenemos las secuencias posturales mucho más armoniosas, una buena coordinación, un buen sistema vestibular, mayor equilibrio, pues lógicamente las columnas están más sueltas. Con esos patrones que traen de rigidez, ¿no? Que eso hay que romper un poquito. Con lo que están viviendo a nivel personal, hay que romper un poquito. Con lo que el corsé conlleva, que cuando el corsé sabéis que crea también rigideces, porque llevamos mucho tiempo llevándole, pues también nosotros como fisios tenemos que ayudarle. En fin, que me da mucha pena que no podamos ver un poquito, porque hubiera hecho un poco la expresión de lo que quería, con lo que he comentado, ¿no? En fin, ¿cuáles serían el objetivo, ¿no? Pues mejorar esa valoración que acabo de comentar, que normalmente lo conseguimos, el equilibrio estático y dinámico mejora, amplía la flexibilidad global y se modifica positivamente el ISICOL. Nosotros tenemos la costumbre de pasar el ISICOL y también es un cambio, el test de percepción corporal, y es también bastante mejorable. Y todo esto, lo más interesante para mí es que lo integremos en la actividad de la vida diaria. Que nos movamos conociendo el cuerpo, sabiendo cómo son nuestras curvas, cómo es nuestro comportamiento estructural del cuerpo, cómo nos movemos, cómo hemos percibido y sentido durante el tiempo que han estado con nosotras trabajando, cómo le hemos invitado a que se conozcan mejor para sentirse mejor, al fin y al cabo. Entonces,
el introducir a nuestros trabajos dinamismo y además de una manera como terapéutico, a mí me ha parecido un acierto por parte de Leo que a mí me haya integrado esta parte que yo llevaba ya toda la vida queriendo hacer. Entonces como que ahora tengo un orden, por decirlo de una manera, he ordenado de alguna manera el trabajo que hago en relación a la corrección de la escoliosis. Los medios, pues siempre todos los medios, pues como cada una tenemos, pero los medios del flow son con asociaciones y disociaciones del movimiento, con movilizaciones de los pivotes vertebrales, con el reequilibrio en bipedestación y la actitud tónica postural, con la estimulación vestibular, con la movilidad activa específica articular, con la propiocepción dinámica, con el estiramiento activos y pasivos, con la movilidad funcional global, con la respiración dirigida, con la rutina de automatización, con la ayuda esteroceptiva, con la atención y con la integración. En fin, que todas estas cositas que hemos comentado parecen como muy complicadas, porque también tiene su grado de complicación, pero una vez que ya se van integrando, al final entra en lo cotidiano como cualquier ejercicio que podamos hacer en consulta, una cosa muy, muy sencilla. Entonces, que disfruten en nuestras sesiones, que disfruten, que rompamos esas rigideces que traen, esos miedos, esas inseguridades y hacerles que puedan bailar con sus corsés, que se puedan desplazar con sus corsés, que puedan seguir haciendo su vida en movimiento con más percepción del cuerpo, más corregido, menos corregido, pero que se sientan al final bien y con alegría, porque es que si no, ¿de qué nos sirve? Creo que teníamos que romper un poquito esa rigidez en nuestro trabajo de cada día. Bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa concreta. Bueno, a mí me ha encantado, Lucía, todo lo que has comentado, que es muy, muy técnico, pero siempre el mensaje es ese, ¿no? De disfrute, de poder disfrutar de las transiciones. Y en el trabajo del vídeo y de lo que sé de Leo es también mucho trabajo de suelo, ¿no? De contacto con el suelo, de grounding, de estar ahí utilizando el suelo, de chafarse ahí, de tumbarse en el suelo, hacer todas estas cosas que son muy, muy gustosas realmente cuando uno lo hace, la estrella, se cierra, se da la vuelta y todo esto a mí me encanta, es muy, muy placentero y yo creo que estas chicas, todo el mundo necesita que en las clases no haya este elemento de placer, porque el placer, cuando estamos en el placer, está diciendo el sistema nervioso que se puede relajar, que no hace falta tener miedo, porque está tranquilo y puede disfrutar, o sea, son mensajes buenísimos. Yo creo que las chicas con escoliosis necesitan muchísimo de eso, muchísimo, porque también por la experiencia personal, también por estudios que se han visto, ¿no? Como el sistema nervioso, la amígdala está muy activada. Entonces, pues todo lo que sea, y esta música también que yo he visto en el vídeo, ¿no? Es una música relajante, que dice, todo está bien. O sea, disfruta, es un momento para disfrutar. Yo creo que es buenísimo, porque están constantemente amenazadas, la progresión de la curva y cuidado con la cirugía. O sea, hay constantemente una alerta, ¿no? Los padres, los profesores, viven en un mundo de alerta, el COVID ahora, es como, por favor, pues es un momento de seguridad, de placer que vosotros dais, me parece muy, muy bueno. Así que gracias tanto por la charla y por hacer este trabajo. Yo creo que la charla va a ser muy buena para difundir este mensaje, ¿no? De introducir el placer en las clases. Sí. No sé, chicas, De todas maneras, yo lo que os puedo proporcionar es eso, que os animéis a siempre, a quien esté escuchándonos, que os animéis a tener esa manera de sentir el cuerpo en muchas dimensiones y que la música y el espacio forme parte
del trabajo cotidiano, que rompamos un poquito esos esquemas y cada uno pues lo va a hacer. Hombre, yo he hablado hoy desde la perspectiva de Flomotion porque me parece como muy, muy propio para nosotros. Adaptado, porque el que realice Flomotion en general, para el cuerpo en general, hay muchas cosas que yo no puedo utilizar en nuestra escoliosis, ¿vale? Entonces yo lo que he hecho ha sido acoplar los fundamentos y los objetivos de Flomotion, los he acoplado a las sesiones que yo realizo las correcciones regularmente en nuestras consultas, ¿vale? Que es lo que he nombrado antes. Entonces todo es como muy adaptativo, claro, hay muchas cosas que yo no podría realizar del trabajo que pueda realizar Leo cada semana con sus otros grupos. Entonces nosotras pues estamos con este tipo de columnas, tenemos que tener otros cuidados y más en la edad. No es lo mismo trabajar en los adultos que trabajar también en los adolescentes. Entonces hay que adaptarse y cada sesión es una adaptación, nunca se está igual y si veis los vídeos pues es una pequeña representación de ese día. Otro día pues se realizan otros trabajos, pero que las columnas se suelten es muy importante, que estén equilibradas por supuesto, que el centro de gravedad esté equilibrado y que nuestras curvas siempre estén en armonía, es importante. Para eso tiene que haber fluidez del movimiento articular e interior también. Muy bien, muchas gracias Lucía y a Leo también por todo este compartir. No sé chicas si vosotros queréis decir alguna Ando por aquí. cosita. Sí, ha sido súper interesante, me ha encantado. Sobre todo el componente de motivación, porque si no hay motivación no hay aprendizaje. Al menos eso me da cuenta tanto con los adultos como con los más pequeños. Sobre todo cuando a los adultos tú les propones cosas de niños, juegos de niños, se te quedan con una cara de ¿qué me estás contando? Pero después son los primeros que se ríen y acaban aprendiendo y me encanta. Ese componente de motivación nunca le había dado tanta importancia. Bueno, pues sí. Jugar, ¿no? Sí, el introducir el juego. Sí. Yo quiero decir una cosa en relación a eso también para cerrar, y también enlazando con lo que ha dicho Elizabeth ahora. Nosotros básicamente estamos realizando un trabajo de control motor, básicamente. Claro, el control motor, o sea, nosotros controlamos realmente lo que la mente nos deja controlar, porque el control motor hay una parte voluntaria, pero la mayor parte no es voluntaria, y es la integración de muchas informaciones que vienen desde las emociones, de percepciones de la realidad, viene del sistema propioceptivo, viene de tus intenciones propias y de dónde tengas la atención. Son muchísimas cosas las que intervienen en el control motor. De tal manera que que podemos decir que controlamos solo lo que la mente nos deja controlar. Entonces, todo esto que estamos hablando de la motivación y del disfrute y todo esto, parece algo que es insignificante, que es secundario, pero no es realmente secundario. Es muy importante para que la mente también nos deje integrar mucho mejor el control motor. Gracias, Leo. ¿Decía algo, María José? Sí, que a mí me ha gustado mucho, pero cuando ahora hablabais del disfrute, también todo el mundo no se permite disfrutar, porque está muchas veces cerrado a vergüenza, que tú también decías, Lucía. Entonces, hay que pasar muchos pasos y ir muy poquito a poco para integrar este trabajo. Me parece muy, muy bonito y muy importante. Una pena no ver los vídeos. Lo vais a ver, chicas, lo voy a colgar en este vídeo, los voy a poner los tres, uno después del otro, así que vais a verlo. Pero si alguien está interesada, se pone en contacto después con nosotros, porque yo nada más que cogí una muestrecita ahí que he tenido a mano, pero que yo llevo ya muchos años haciendo ya y tengo de cuando no había, no he puesto ninguno de cuando no había el COVID, que era muy bonito de ver, porque estaban todos mezcladas la gente con los cuerpos. Claro, Pero mira, no se me ocurrió poner, pero si realmente hay un punto de interés, pues se pone en contacto con nosotros y lo hablamos un poquito más personal. María José, en eso que has dicho es verdad, pero claro, la propuesta no es ponte ahí, muévete. No, el trabajo lo haces tan cerrado
Que sin darte son, cuenta, ¿no? claro, son ejercicios que medio conocemos también o que tú puedes diseñar, que la persona tiene la atención puesta ahí y entiende que son ejercicios de movilidad. No, de momento no deja, o sea, yo en mis grupos tengo grupos ahora mismo, tengo 3 niveles en online, tengo grupos donde no dejo opción a mucha creatividad, sino que son cerrados y las personas lo hace todo tipo de personas sin ningún tipo de problema, y tengo grupos que están más experimentados que lo que hacen es trabajo de experimentación. Claro, entonces tiene su nivel también, pero si le hacen las cosas fáciles, mira, tienes que levantar a hacer esto, no tienen ese problema de vergüenza. No es uno de los vídeos que vais a ver de Lucía, es una chica improvisando. Claro, eso no todas lo hacen y ni lo hacen rápido. Se copian. Cuando pero- empezamos con el grupito y empieza a mirarse una a otra, digo, ¿pero dónde está la improvisación? Entonces hay cosas que son como ejercicios y son más guiados porque le está llevando al siguiente paso. Para llegar a ese tenemos que pasar por los primeros. En fin, que se queda corto. Es todo un proceso, claro, pues sí, es un proceso. Bueno, pues muchísimas gracias. Si hay también más preguntas y cosas, Leo y Lucía me han dicho antes que están disponibles para otro encuentro, así que los tenemos aquí. Claro, es que yo digo, si vemos los vídeos voy explicando lo del flow, porque es como los movimientos de espiral que vaya a ver que realiza la chica, los trabajos que va buscando, el desplazarse en diagonal, buscando con la mirada, ¿vale? Entonces son todas las condiciones que he explicado antes de, ¿no?, la base del flow para buscar aplicadas a eso. Pero eso es una improvisación, ella ha metido esos objetivos en esa pequeña improvisación. Otro día, pues otra cosa, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Nada, vosotras, Muchas gracias, de verdad. como siempre, enriqueciéndonos. Pues sí. Y que entre todas hagamos posible que nuestros trabajos sean más poderosos en salud y alegría. Gracias. Bueno, pues, hasta Muchas la gracias. próxima. Chao. Adiós.